Hola, hola a todos. ¿Qué tal? Espero que todo bien. Yo soy Eduardo Arcos. Voy a contar un poquito, voy a dar un poco de contexto sobre quién soy y qué hago y por qué estoy aquí y de qué voy a hablar hoy. En Twitter soy @arcos y independientemente de las preguntas que hagamos después de la charla, me encantaría que si no hay tiempo y tienen más preguntas, pues las hagan en Twitter. Am, yo soy el fundador de Hipertextual. Hipertextual es una compañía de medios digitales que empezó, de hecho, empezó aquí en México en verano del 2005. Todo empezó en Hipertextual porque yo tenía un blog desde febrero, marzo del 2000. Me encantaba escribir, contar las cosas de tecnología y las cosas que me gustan sobre la tecnología. Y busqué una forma de monetizar, de hacer dinero con el tema, básicamente. En verano del 2005 empecé con Hipertextual. Ahora es una empresa que ha crecido bastante, somos alrededor de 60 empleados. Y básicamente ha sido mi único emprendimiento a lo largo de estos 9 años. Probablemente conocen algunas de las publicaciones de Hipertextual, particularmente al 1040, que es con la que empezamos. De hecho, al 1040 lo empecé en 2002 y es como el inicio y el estandarte de lo que es Hipertextual. Y la idea de hablar hoy en Campus Party, o al menos parte de lo que quería contarles, era de cierta forma parte de mi experiencia como emprendedor. Pero probablemente muchos de ustedes han estado en muchas pláticas y charlas sobre emprendimiento y normalmente tienen que escuchar a los emprendedores hablar y decir por qué son el mejor emprendedor del mundo y escuchar a los inversores contar qué tipo de inversiones son en las que normalmente se meten o no se meten. Y la verdad es que yo estoy un poquito harto, estoy un poco cansado. No sé si a ustedes les pasa esto o cuando están escuchando hablar a una persona, a un emprendedor, le sucede esto, ¿no? El emprendedor está hablando y diciendo porque es el mejor emprendedor del mundo y es como de cállate, ¿no? Cállate, por favor, ponte a trabajar. Pues mi idea es no caer en eso. Entonces, hoy voy a hablar de otra cosa. Hoy voy a hablar de mis epic fails. Voy a hablar de mis cagadas, básicamente. De todas las cagadas o de las mayores cagadas que he tenido durante los últimos 9 años en los que he estado en Hipertextual. Entonces vamos a empezar con el primer error, el primer fail, mi primera gran cagada, mi primer gran error, y es algo que he visto mucho en otras empresas. En algunos puntos voy a hablar un poco de cosas muy particulares de Hipertextual, porque al final es mi único emprendimiento, es lo único que he hecho durante 9 años como emprendedor, pero normalmente se aplica a otras startups. El primer error que hemos tenido durante mucho tiempo, y tuvimos durante mucho tiempo en Hipertextual, es la falta de enfoque. Es el creer que podíamos hacer muchas cosas, y en el caso particular de Hipertextual era el creer que podíamos escribir o publicar sobre muchas temáticas y tener muchas publicaciones, tener muchos blogs, y caer en el ser buenos en muchas cosas, pero no ser realmente excelentes en todas. Entonces, hace un poco más de un año y medio, decidimos que lo mejor era dejar a un lado todas las publicaciones que no tengan que ver con tecnología, que al final es nuestra pasión, o al menos es mi pasión y es un poco lo que comparte el resto de la gente que trabaja conmigo, y enfocarnos únicamente en las publicaciones o en los blogs o como lo quieran llamar, enfocados en las cosas que realmente nos apasionan. Entonces pasamos de tener 14, 15 publicaciones y lo que eso implicaba manejar, porque implicaba manejar un poco más de 100 personas, implicaba tener 15, 16 coordinadores, implicaba tratar de que 15, 16 publicaciones funcionaran bien, a tener 7 buenas publicaciones o 7 publicaciones de las cuales nos sintamos realmente orgullosos.
de la cual digamos que realmente estamos leyendo, porque nos pasaba esto de que escribíamos sobre Fórmula 1 y como a algunos nos gustaba el tema de la Fórmula 1, pero no todos leíamos sobre Fórmula 1 en nuestra propia publicación. Entonces decidimos dejar a un lado todas las cosas que no estaban del todo bien, de las cuales no estábamos del todo orgullosas, de las cuales no funcionaban del todo bien, y enfocarnos únicamente en las cosas que realmente nos gustaban. Primer error. Segundo gran error, el no ser escéptico. Y cuando digo no ser escéptico, me refiero a no ser escéptico con lo que uno mismo hace. Hay un tema con los emprendedores y el ego. Y de esto yo puedo hablar de propia experiencia, lo que ustedes quieran. El ego es increíble como un impulsor personal, pero nunca debería de ser un motor empresarial. Nunca debería ser aquello que te empuja a hacer las cosas. Porque no termina de ayudarte a decidir y de hacer tomar las mejores decisiones a la hora de llevar tu empresa. Entonces es importante ser escéptico, porque es importante siempre cuestionarte las cosas que estás haciendo, si están bien o no, más allá de si funcionan bien o no. Esto va un poco más allá del dinero inclusive. Nosotros teníamos 16 publicaciones, teníamos más tráfico, yo podía llegar a una conferencia y decir que tenía 12, 15 millones de usuarios únicos al mes, que teníamos no sé cuántos millones de páginas vistas al día, pero no terminaba de funcionar. Inclusive es posible que podía vender más publicidad al tener más inventario disponible en la red, pero no terminaba de funcionar. Entonces siempre es importante ser muy escéptico con lo que uno está haciendo, más allá de el primer filtro que suele ser si estás ganando o no dinero o si tu modelo de negocios realmente está funcionando o no. Segundo error, segunda gran cagada en mis 9 años de hipertextual es terminar eligiendo ser uno más. Y esto es particularmente grave en términos y en temas editoriales. Porque hipertextual está un poco en la mitad de lo que éramos antes, que era una red de blogs. Éramos antes simplemente una red de blogs. Y los medios digitales, tradicionales. Y con eso me refiero a cosas como el Reforma Online o el Universal, Milenio, etc. Nosotros estamos un poco ahora mismo en la mitad. Y fue una decisión que tiene que ver con darnos cuenta que el tema del blogging, el tema de los blogs como formato, tenía un techo, y un techo que estábamos empezando a llegar, a alcanzar. En la industria, el blogging, en la industria publicitaria y en la industria editorial, los blogs empezaron a verse como publicaciones amateurs, lo cual está muy bien, y nosotros siempre o mucho tiempo fuimos una publicación amateur. Pero a medida que fueron pasando los años y a medida que el equipo se fue haciendo más grande, empezamos a tener una serie de procesos y una serie de situaciones en las cuales empezamos a estar más del lado del publishing digital tradicional, de cierta forma. Y nos vimos en esa disyuntiva, nos vimos en ese problema, en que estábamos convirtiéndonos en uno más. Ya sea un blog más de tecnología o en un medio digital más. Entonces es muy importante siempre buscar no ser uno más. Y esto es algo que tienes que cuestionar todo el tiempo con tu equipo, sobre todo con tu equipo más próximo. Y al respecto hay una cita de Bruce Lee que me gusta mucho, que es la que está aquí. Y es esto de eliminar todas tus ideas preconcebidas y poner tu momento en una posición muy neutral. Bruce Lee decía esto, ¿sabes por qué la taza es útil? Porque está vacía. Y una vez que la taza está vacía y que quitas todas las preconcepciones de todo lo que eras o todo lo que deberías de ser, entonces empiezas a hablar, empiezas a pensar en términos muy creativos sobre hacia dónde deberías de ir. Tercer error. El no aprender a mantener lo real. Y esto tiene que ver un poco con lo anterior. Para poder hablar de qué es aquello que te hace único, tienes que empezar a hablar de principios.
los principios es algo mucho más básico que inclusive los valores. Normalmente en las empresas y las empresas grandes se suele hablar de los valores empresariales o aquello que identifica a la empresa donde estás trabajando. Pero los principios es algo un poquito más básico, un poco más, más de base. Y al respecto hay algo que Daft Punk suele decir mucho en entrevistas. No sé si les gusta Daft Punk, es una de mis bandas favoritas. Daft Punk hizo un movimiento muy interesante en el último disco, en el Random Access Memories, que ellos eran como el estandarte de la música electrónica. Eran como lo que todo el mundo quería ser, lo que todos querían, a lo que todos querían llegar en la música electrónica. Y en Random Access Memories, Daft Punk decidió grabar absolutamente todo en análogo. No solo en un estudio análogo, sino con instrumentos análogos, con guitarras, con una batería, no una batería eléctrica, no con secuencias, sino trajeron un montón de músicos muy talentosos e hicieron este disco. Pero no importa si estás escuchando a Daft Punk en la época super electrónica, Discovery, o estás escuchando a Daft Punk en la época de Random Access Memories, sabes perfectamente que es Daft Punk. Y para mí eso es increíble. Si te pones a pensar en cómo una banda puede hacer música tan distinta, pero sigue siendo perfectamente identificable, es por los principios que tiene. Y al respecto, en una entrevista, al respecto de principios y tal, en una entrevista Daft Punk decía esto, decía que la tecnología había generado la posibilidad de que todo el mundo pueda hacer música. Y que desde el punto de vista filosófico es sumamente interesante. Pero cuando todo el mundo tiene habilidad de hacer magia, ya la magia no existe. Y eso era algo que nos pasaba mucho a nosotros en Hipertextual y que estoy seguro que le suele suceder a muchas empresas o a muchas startups. En el momento en el cual aquello que te hace innovador o aquello que te hace único o aquello que te hace diferente, todo el mundo lo empieza a poder hacer. Y en mi caso propio era el poder publicar, el poder tener una audiencia muy grande sin tener una redacción. Entonces esa magia se pierde. Pero si tus principios siempre están muy claros, si siempre tienes muy claro cuáles son esos principios que te identifican como empresa o como startup, entonces puedes cambiar tanto como haga falta para adaptarte a los nuevos tiempos o adaptarte a eso que te vuelve a ser interesante sin perder la esencia de quién eres. Y fue algo que nos costó mucho a nosotros entender, pero que eventualmente lo entendimos y que tratamos todo el tiempo de reflejarlo no solo en lo que publicamos, no solo en cómo se ven nuestras webs, sino también en cómo trabajamos internamente, en cómo reflejamos lo que decimos y lo que hacemos en redes sociales, en prácticamente todo lo que tiene que ver con hipertextual. A veces parece una religión, pero sabemos que siempre que hablamos, independientemente del formato, independientemente del medio, independientemente de que sean nuestras propias publicaciones, o independientemente que sean redes sociales, o en una charla, o en un videoblog, se nos identifica como gente de hipertextual. Eso es muy interesante de muchas maneras y en muchas formas. Ha sido muy difícil de entender y ha sido muy difícil de llegar al punto en el cual estamos realmente contentos con nuestros principios, pero es súper importante y llega a un límite filosófico o cruza una barrera filosófica y va más allá de modelos de negocio, va mucho más allá de aquello que supuestamente deberías de hacer como empresa. Y también hace que toda tu gente se junte más, se hagan más, sea un equipo mucho más cerrado, más fuerte, inclusive más productivo. Es difícil de hacerlo tangible, de repente es difícil de racionalizarlo incluso, pero una vez que tienes esos principios muy bien marcados, es mucho más fácil que la empresa camine y es mucho más fácil saber hacia dónde deberías de ir. Muchas veces nosotros no sabemos cuál es el siguiente paso para hipertextual, pero lo que hacemos es volver a nuestros principios, volvemos a
hablar de aquello que nos hace quienes somos y nos deja todo mucho más claro. Siguiente error es el no saber contratar a las personas correctas. Y esto es un error que Hipertextual ha tenido durante mucho tiempo. Hemos tenido mucha rotación de gente, hemos tenido mucha gente muy talentosa que ha estado en Hipertextual y se ha ido. Ahora tenemos, y me ha costado mucho crear un equipo que realmente es bueno. Me ha costado 2 años de mi vida el trabajar para tener un equipo, sobre todo el equipo más próximo con el que yo trabajo, que es un equipo de 10 personas. Pero Hipertextual siempre hemos tenido, a lo largo de estos 9 años, sobre todo los últimos 5 o 6, que es cuando más hemos crecido, hemos tenido este problema. Es el tener la dificultad de contratar a un buen equipo y no saber terminar de entender la importancia que tiene un equipo bueno. Entonces, ¿qué es lo que hace que un equipo, qué es lo que hace que una persona entre a un equipo? En mi opinión, en mi experiencia con Hipertextual, es preguntarse el qué harán, con quién van a trabajar, quién más va a estar dentro del equipo y cuál va a ser el ambiente de trabajo. Y aquí todavía no he hablado de sueldos y ya voy a explicar por qué no he hablado de sueldos. Es importante, pero no tanto. En realidad no es acerca de qué hacen, o sea, no se trata de qué hace la persona, es acerca de cómo la hace. Entonces, tienes a una persona que sabes que es muy buena, sabes que tiene mucho talento, tienes que pensar que esa persona se va a preguntar qué va a hacer, con quién va a trabajar y cuál va a ser ese ambiente de trabajo. Entonces, no importa si esa persona sabe hacer aquello que tú necesitas que haga en tu equipo, sino que tenga el talento suficiente para hacerlo de la mejor manera posible. Es muy loco porque una vez que tienes eso muy claro, empiezas a poner en puestos, empiezas a poner a personas que no te imaginas que podían hacer algo en particular en puestos donde tienen que tomar muchas decisiones, administrativas inclusive, y lo hacen muy muy bien. Y un ejemplo de esto, que siempre suelo poner cuando hablo de la importancia de contratar talento y tal, es a un chico que se llama Javier Lacorte, que ahora mismo coordina el 1040, que tiene 23 años. Antes de que entrara Javier, y Javier también coordina una publicación de uno de nuestros clientes, de Telefónica, y antes de que Javier entrara a trabajar Hipertextual, yo contraté a una persona que venía muy recomendada del mundo editorial y que supuestamente tenía mucha experiencia con proyectos muy grandes de clientes muy grandes. Nosotros teníamos el reto de Telefónica como cliente. Nosotros somos una empresa todavía relativamente pequeña y Telefónica es una empresa muy, muy grande. En España es muy grande, muy, muy grande. Y resultó que no se trata realmente de la experiencia que tenía esta persona que yo contraté, que venía muy recomendada y tal, sino del talento. Entonces, esta persona al final decidimos que no funcionaba, se fue de la empresa y entró Javier. Y resulta que una persona que tiene 23 años, pero que tiene un talento inmenso, funcionó mucho mejor, tanto para Hipertextual como para el cliente, en este caso Telefónica. A Telefónica le funcionó increíblemente bien y Javier empezó a crecer mucho dentro de la empresa. Esta fórmula la hemos estado empezando a aplicar con el resto de personas que ahora están trabajando en Hipertextual. Mi director de contenidos, creo que tiene 24 o 25 años, es súper joven. Mi directora creativa tiene 23 años. La persona con más edad dentro de Hipertextual es mi directora comercial, que tiene 40, y básicamente es una excepción y es una situación un poco distinta, pero la gran mayoría de la gente que está trabajando en Hipertextual con puestos administrativos de mucha decisión suelen no superar los 25 años. Y es porque decidimos confiar mucho en el talento que tienen independientemente de la experiencia que pueden llegar a tener, y suele funcionar muy, muy bien. No he hablado de sueldos porque cuando estás hablando de startups, normalmente el sueldo, no voy a decir que es secundario, pero no es tan importante como
todo lo que pueden aprender o todo lo que pueden llegar a ser como una empresa que está creciendo, como Hipertextual o como muchas otras startups. Si te pones a hablar con ellos y te preguntas por qué están en Hipertextual y por qué están haciendo esto, te das cuenta que muchas veces no es acerca de cuánto dinero están ganando, aunque viene el prospecto del dinero que pueden llegar a ganar si es que Hipertextual la compran o lo que sea, o si viene una inversión nueva, sino acerca de lo mucho que disfrutan el trabajo. Y normalmente son personas que creen en los mismos principios que tú has definido como empresa. Es muy interesante y muy importante eso. Y como decía, son personas que quieren aprender y quieren crecer contigo. Nosotros hemos tratado de hacer mucho énfasis justamente en eso, en cómo darles la mayor libertad para que crezcan tanto como Hipertextual pueda crecer. Y al final ha funcionado muy bien. Hipertextual durante los últimos 2-3 años ha crecido mucho más gracias a que hemos logrado tener un equipo que realmente ha funcionado muy bien. Siguiente error, el siguiente error es creer el hype. Esto viene mucho de una situación que es muy habitual con startups, sobre todo ahora. Cuando yo empecé Hipertextual en 2005, el tema del emprendimiento no era algo de lo cual se hablara mucho, aquí en México particularmente. De hecho, yo me tuve que ir de México y me fui a España porque en España empezaba a haber un poco de conversación alrededor del tema de las startups y de las inversiones. Pero acá en México todavía no. Ahora que está muy de moda hablar de startups y hablar de emprendimiento y hablar de emprendedores, hay mucho hype. Hay mucha gente que habla, no sé si hablar o no sé si caer en el tópico de que hay mucho vendehumo, pero hay mucho vendehumo. Entonces, eres un emprendedor, estás horas y horas y horas trabajando, estás todo el tiempo frente a la computadora, todo el tiempo ahí dándole, 3, 4 días sin dormir, sabes que tienes el mejor producto, abres el Feedly o abres Twitter y ves que acaban de entrevistar a tu competencia, no sé, en la mejor web de emprendedores, o han entrevistado a tu competencia en el periódico de más circulación nacional, y para colmo, tu competencia está diciendo que le va increíble, que están ganando un montón de dinero, que están creciendo un montón. Y obviamente te desmoraliza, porque tú también cuando vas a reuniones y cuando vas a eventos y te preguntan, ¿qué tal va tu startup? Dices, me va increíble. Y llegas de vuelta a la oficina y te va súper mal, hay un montón de problemas, hay un montón de drama con tu equipo y tal. Hay que aprender a no creer en el hype, hay que aprender que no todo el mundo le va bien y que de hecho es muy probable que a tu competencia tenga tantos o más problemas de los que tú estás teniendo. Porque si mañana viene, no sé, el Universal o el Reforma y te hacen una entrevista y te preguntan ¿y cómo le va a tu startup? Muy probablemente ya que te va de puta madre, aunque realmente no te va tan bien. Entonces, cuando veas a tu competencia no hay que verla tanto como un actor súper guapo y tal. Probablemente somos un poco más así. Somos un poco más nerds que estamos todo el tiempo trabajando y que las cosas no van particularmente del todo bien. Siguiente error, siguiente gran cagada. Y esto es, más que contar, tiene que ver con mi experiencia, pero más que contar algo que me ha pasado es, de cierta forma, un consejo que le suelo dar mucho a emprendedores cuando me siento a hablar con ellos. Y es que por favor superen el puto drama. Como somos latinoamericanos, tenemos esta gran tendencia a hacer drama todo el tiempo. Y todo el tiempo estamos llorando y dramatizando en el Twitter, en las redes sociales, y vamos a los eventos y estamos llorando de que si nos va mal, de que si nos va bien. Es horrible. Y dentro de un equipo, los dramas son terribles, son desmoralizadores. Es importante entender que hay que superar el drama y dejar de estar en la tontería de que si nosotros no nos va bien
o si no hemos tenido la suerte que ha tenido el de al lado, o que no sé quién me tiene envidia, o el que me está troleando, o qué sé yo, por Dios. Hay que aprender a entender que tenemos que estar por encima del drama. Y esto lo digo, de verdad que lo llevo a experiencia personal. Yo soy súper dramático. Durante años he dramatizado un montón dentro de mi hipertextual y la gente con la que trabajo, si alguien que estoy trabajando está viendo este streaming, debe estar cagado de la risa porque soy el primero que arma el drama cuando algo no sale bien y soy el primero que arma un drama cuando algo no me parece bien en Twitter. Pero es importante superar el drama. Es importante ir más allá del maldito drama. Y si tienen una startup y les va mal, no pasa nada. Pero por favor, no vayan a un evento y se paren en un evento a hacer dramas de por qué les fue mal. Porque van a ser recordados, no por lo que intentaron hacer, van a ser recordados por el drama que armaron en un evento contando lo mal que les fue. Está bien hablar de las experiencias buenas y malas, está de puta madre, es increíble, pero por favor, no armen drama. Todo el mundo puede fallar. Acá en Latinoamérica solemos tener un problema cuando hablamos de fallos y de fracasos, pero hay que tomarlo como lo que es y no caer en el drama. Y esto último no es particularmente un fail o una cagada de mi parte. Bueno, sí, de cierta forma lo es, pero es acerca de algo algo que a mí me fascina, que me parece increíble, que es la entropía. Y la entropía es algo que viene de la segunda ley de la termodinámica. Se supone, bueno, no se supone de hecho, la segunda ley de la termodinámica dice que la cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse con el tiempo. Y la entropía es un concepto maravilloso que explica todo, que explica el universo, que explica la expansión del universo, que de hecho explica la creación, el Big Bang, la creación del universo. La entropía es esto que nos ayuda a entender el tiempo inclusive, nos ayuda a entender las cosas más grandes y cómo los universos se están separando y cómo los planetas se separan y la gravedad y las cosas más pequeñas de todo lo que tenemos alrededor. Explica cómo los microorganismos funcionan, explican el paso del tiempo. La entropía, de hecho, es la razón fundamental por la cual entendemos el concepto del tiempo. Entendemos que algo nunca se va a volver a repetir. Es maravilloso. Explica por qué somos pequeños y después por qué nos hacemos viejos, ¿no? Es increíble. Y hace unos meses yo pregunté en Twitter, si la entropía se aplica a las startups, si el desorden de la entropía que tenemos alrededor nuestro se aplica a una startup. Y un montón de gente me decía que sí, que por supuesto, que cómo no va a haber entropía en las startups. Y al final una startup empieza de una forma y termina convirtiéndose en algo completamente diferente. O gracias a que las startups son un equipo de personas muy talentosas que se juntan, pero por lo tanto son muy desordenadas, pues suele haber todo ese tipo de cosas alrededor de una startup. Mi gran problema o mi gran error como emprendedor, si yo veo atrás en los últimos 9 años de hipertextual y en los últimos 9 años como emprendedor, creo que el error más grande que yo he tenido a lo largo de todos estos años es el no haber logrado disfrutar realmente de todas las cosas que han pasado, tanto las buenas como las malas. Porque cuando eres pequeño, todo lo que quieres es ser grande. Todo lo que te gustaría hacer es que tu empresa le vaya muy bien, que haya muchas personas, tener una oficina increíble. Y cuando eres grande, sueles extrañar las épocas en que eras pequeño, porque todo era más simple. Y el crecimiento de una empresa y la transformación de una startup a lo largo del tiempo es inevitable. Y ahí es donde te das cuenta que la entropía definitivamente puede ser aplicada a la forma en la cual una startup avanza a lo largo del tiempo.
Es inevitable la transformación de una startup, es inevitable que las cosas en cierto punto vayan mal o que en cierto momento vayan muy bien. Es inevitable. Pero mi gran error es no haber logrado disfrutarlo como debía haberlo disfrutado. Tanto las épocas buenas como las malas. Y ese me gustaría que al final sea el mensaje de esta charla. Que si deciden emprender o que si deciden o que si tienen una startup, independientemente de que las cosas vayan muy bien o independientemente de que las cosas vayan mal o si las cosas no caminan como deberían, intenten disfrutarlo lo más posible, porque muy probablemente en un futuro las cosas dejen de funcionar tal y como estaban funcionando o dejen de existir tal y como estaban existiendo hasta este momento. Disfruten de la gente con la que están trabajando, disfruten mucho de las cosas que están sucediendo alrededor de la startup donde están metidos. Y si no tienen una startup y están pensando o dudando acerca de hacerlo, háganlo. Yo entiendo que no todo el mundo necesariamente está hecho para montar una startup, pero si tienen la idea o si tienen el gusanito de crear su propia startup, vale la pena hacerlo. Es tremendamente consumidor. Yo cuando me preguntan, cuando viene alguien y me dice, si estuvieras de nuevo en el 2005 y alguien te diría, oye, mira todo lo que te viene de ahora en adelante si fundas Hipertextual, ¿tomarías la decisión de hacerlo? Y, por supuesto que sí. Es muy duro tener una startup, pero es increíble, es sumamente gratificante. Y es muy importante, por mucho que las cosas vayan muy mal, tratar de disfrutarlas lo más posible. Muchas gracias. No sé cuánto tiempo tenemos, pero si tienen preguntas, pues podemos hablar, creo que un buen rato. Tenemos mucho tiempo. Pues tenemos bastante tiempo y podemos hablar un poco más de todo esto. Sí, buenas tardes. Felicidades por la charla. Tengo una pregunta. ¿Por qué Hipertextual no ha fundido si ya tomó el ramo de tecnología como propio? Ajá. ¿No se ha fundido en una punta de lanza como TechCrunch o Mashable? Porque si ya todo es un mismo tema. No entiendo la pregunta. Son varios blogs en general, tal cual. Vale, juntarlos todo en uno solo. Sí. Es algo que sí lo hemos pensado y que de cierta forma es parte del camino que estamos tomando. O sea, éramos 15, 16 publicaciones, ahora somos 7. Algunas las hemos metido en otras. Algunas publicaciones las hemos metido en otras. Pero tiene que ver un poco con las marcas. Hay marcas que tenemos que son muy populares y que tienen mucho peso por sí mismas. Yo no podría juntar Celularis con Al 1040 porque no quiero matar Celularis como marca. Me parece que es una marca muy importante como para matarla y meter ese tráfico dentro del 1040. O agarrar Al 1040 y matarlo para que todo mi tráfico esté en Hipertextual. ¿Vale? TechCrunch lo hizo, pero lo hizo en el momento correcto. Porque antes TechCrunch tenía más marcas, tenía 5 o 6 marcas. Y supieron matarlas y juntarlas en un solo blog, en una sola publicación, en el momento correcto. Con GigaOM también pasó. GigaOM era una red de 10 blogs, me parece. En algún punto mataron todas las marcas y las concentraron todas dentro de GigaOM. Por ejemplo, tenían un blog de Apple y si ahora pones el dominio de ese blog, entras a gigaom.com/Apple. Ha habido mucha esa discusión dentro de Hipertextual. Es interesante, ha habido mucha esa discusión. Pero siempre llegamos a la conclusión que es muy fácil matar las marcas que no están funcionando, que es lo que le ha pasado a muchas empresas de contenidos digitales, pero es muy difícil matar marcas exitosas porque es parte de la razón que te trae tanto tráfico. O sea, mucha gente lee Al 1040 no porque buscó en Google y encontró la temática y es un visitante por accidente, sino que lee Al 1040 porque lee Al 1040, porque le gusta poner www.al1040.com.
Entonces es muy difícil tomar la decisión de matar marcas, particularmente ahora. Tal vez en un futuro podríamos hablar de eso de nuevo, pero ahora mismo tenemos 7 marcas que creemos que funcionan muy bien y no queremos matarlas. Bueno, antes que nada, Hola. felicidades por Muchas el proyecto. gracias. Te he seguido ya desde hace varios años, apenas te estoy conociendo. Y bueno, la pregunta es obvio que hoy hay más contenidos, es más competido que hace 9 años. Para los que queremos empezar a generar contenido, ¿qué tan recomendable es? Entiendo que hay que marcar un diferenciador, Sí. como el de Forma o como Pijama Surf, no sé. Pero más allá de eso, desde tu expertise, ¿qué tanto recomiendas sí empezar con una plataforma de contenidos, incluso aquí en México? Si direccionarlo a un mercado mexicano o sea, ¿qué recomendaciones das para los que queremos iniciar en esta plataforma digital de contenidos, no? Es una pregunta muy interesante porque además es algo que me suelen preguntar bastante en charlas. Piensa en Diverge. ¿Sabes qué es Diverge? ¿Has leído Diverge? Polygon. ¿Conoces Polygon? Vox. Vale, es una misma empresa. Diverge, Polygon y Vox son una empresa que se llama Vox Media. Y Diverge es un blog de tecnología que nació hace 2 años, me parece. Cuando toda la audiencia estaba acaparada por Kiss. Esto es en Estados Unidos, no en Latinoamérica o España. Toda la audiencia de contenidos de tecnología, de medios digitales de tecnología, estaban acaparados por Engadget, por Gizmodo, por Mashable, justamente, y por Gigaom. Básicamente eran los 4, 5 medios de tecnología más importantes de Estados Unidos. Y se hablaba de la saturación a la que había llegado los medios digitales relacionados con la tecnología en Estados Unidos, que tenían un tráfico brutal, que estaban acaparando la inversión publicitaria en Estados Unidos y tal. Y de repente llega Diverge, con un diseño rompedor, con una forma de funcionar editorialmente rompedora, con temáticas rompedoras, con una forma de publicar rompedora. Y te das cuenta que eso de hablar de saturación de mercados, al menos editorialmente, no tiene sentido. Siempre y cuando logres ser lo suficientemente diferencial. Y no tienes que ser diferencial, lo decía hace un momento, no tienes que ser diferencial ni siquiera en diseño. Porque en términos de blogs o en términos de publicaciones digitales, ya estamos como en una semi-estandarizados. O sea, todos se parecen de una u otra forma. Pero Diverge tiene una forma de publicar y una forma de hacer las cosas tan distinta y tan interesante que todo el mundo ahora quiere ser Diverge. ¿Ya? Y eso lo podemos traducir al mercado local. En medios digitales de tecnología independientes como Hipertextual, básicamente hay 3 jugadores. Hipertextual, Betaceta en Chile y Weblogs SL, que son básicamente mis 2 competencias grandes. Somos los 3. Cada uno tiene ciertas variaciones en el modelo, pero de cierta forma somos muy parecidos. Nada dice que puede venir un 4º jugador con una idea rompedora de cómo se debería de reportar o de hacer las cosas y que nos caguen a los 3 de golpe. O que sean competencia real. Creo que no tiene que ver con enfocarte a un solo país. Para mí eso sería un error, porque al final parte de lo interesante de Latinoamérica es que compartimos todos un solo idioma y que somos mucho más parecidos. O sea, son más cosas las que nos unen de las que nos diferencian. De repente a los mexicanos, bueno, yo soy ecuatoriano, pero yo viví 10 años en México. Y de cierta forma siento que gran parte de mí es México, ¿sabes? Y a veces yo sentía que yo viviendo en México, yo como un mexicano más, de cierta forma, no tenía nada que ver con un argentino. Pero cuando fui a Buenos Aires me di cuenta que eran muchas más las cosas que me unían a Argentina y a Buenos Aires de las que me separaban. Y eso me pasó en Colombia, o te pasa en Ecuador, o Baja España inclusive. Y tenemos mucha carga, en España hay mucha carga latina. Entonces no tiene ningún sentido el de enfocarte en un solo país, es un error muy habitual, sino buscar cosas que funcionen muy bien para un mercado, para el mercado en español, que es maravilloso y es muy grande. ¿Vale? Pero hay que encontrar aquello que te hace diferente con respecto a la competencia. ¿Ya? Y darte cuenta que no está saturado el mercado.
por mucho que parezca. Por mucho que parezca. Y hay una lucha editorial ahora mismo en contenidos digitales de quién es el mejor, quién es el que publica la mejor nota, quién es el que saca el mejor artículo sobre algún tema, o quién es el primero que publica una noticia, pero también hay una lucha comercial que está por detrás, algo que ustedes no tendrían ni por qué enterarse, pero todo el tiempo nosotros estamos luchando comercialmente entre nosotros para tratar que las agencias y las redes de medios inviertan más dinero en una u otra red, en una u otra compañía. Entonces tienes que meterte por ahí también, ¿sabes? Es que no te escucho, perdón. Perdón. O sea, ahorita es más probable que inviertan en blogs o en por supuesto, sí, está creciendo eso. Pero tiene que ver con que el público se está haciendo cada vez más especializado. A medida que pasa el tiempo, la gente quiere leer contenido mucho más especializado, que no se lo están dando los medios tradicionales, pero que nosotros estamos dando, y que las marcas empiezan a entender eso. Empiezan a darse cuenta cada vez más que si quieres llegar a gente como la que estamos aquí, no tiene ningún sentido invertir en el Universal o en el Reforma, o en México, en el ABC, en el país o en el mundo, sino que tiene mucho más sentido invertir en Al 1040 o en Shataka o en Firewire. Son mi competencia, pero que al final, a mí me conviene que les inviertan porque significa que creen en el mercado donde yo estoy metido. ¿Más preguntas? Por si quieres contestar con... Vale. ¿Más preguntas? Hola. Sí, tengo una pregunta. Este medio es muy interesante porque puedes recolectar datos de tu público. ¿Ustedes qué tipo de datos recolectan y cómo los usan para tomar decisiones, hacer cambios en sus publicaciones? Datos... es que no sé muy bien a qué te refieres con datos como qué tanto tiempo pasó Sí, nosotros usamos... A ver, nosotros estamos en Comscore. Comscore, no sé si debería decirlo porque al final estoy metido en la industria, pero vale. Comscore es parte de una mafia, básicamente. Es algo que usan publishers como nosotros y que usan las redes de medios, que son quienes deciden dónde se debe invertir publicidad. Es un poco una mafia, tal vez la palabra no es la correcta, pero la industria editorial, esto es particularmente en España, acá es un poco distinto, la industria editorial decide quién es la compañía que debería de generar estadísticas que son auditadas y aceptadas como estandarizadas, no sé si me estoy explicando, pero aceptadas como estandarizadas entre todos, es decir, yo puedo tener Google Analytics y te puedo decir tengo 10 millones de usuarios únicos al mes, por ejemplo. Pero tú vas a tener que creerme o yo te tengo que dar acceso a mi plataforma, acceso a Google Analytics, ¿vale? Por otro lado, Comscore, tú le pones el código de Comscore, recolecta datos de usuarios, pero todas las personas que están dadas de altas en Comscore pueden ver esos datos, ¿vale? Y son datos, pues son muchos datos, son anónimos, pero yo puedo saber el segmento socioeconómico de mi audiencia, puedo saber cuántas páginas han visitado, la edad que tienen, si tienen cierta edad, qué tipo de contenido suelen ver o no suelen ver, a qué tipo de publicidad responden mejor o no. Se puede saber bastante. Mucho de eso es algo que tú puedes ver si instalas Google Analytics. Son datos muy similares, pero Comscore, además de hacer censal, hacer estadísticas censales, también suele crear cuestionarios. Te salta un cuestionario a uno de cada 10.000 personas, me parece, le salta un cuestionario y te hacen ciertas preguntas sobre tu estado socioeconómico. Y creas una media con la cual puedes ir y mostrárselo a un posible cliente. Le puedes decir, mira, mi audiencia está entre los 18 a 35, tiene una posición económica de tanto a tanto al año, de que ganan tanto a tanto al año, trabajan en cierto tipo de industria
y con eso tratar de vender mejor. Ese es el tipo de datos que solemos recolectar. Es anónimo y por regulaciones europeas yo tengo que avisarle a mi visitante que le estoy poniendo cookies en su compu. La regulación europea de cookies me obliga a mí como empresa a avisarle al usuario que le estoy poniendo cookies con los cuales puedo saber ese tipo de datos. Pero son anónimos. Había una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, te sigo desde casi desde el inicio de AL 1040, de que te dan maripositas en el diseño y todo eso. Entonces, mi pregunta básicamente es, cuando iniciaste AL 1040, ¿te imaginaste llegar a este punto o cuándo fue el momento que buscaste financiamiento o hacer crecer la empresa o hacer una empresa ya algo más como un negocio? Vale, cuando empecé al 1040 de ninguna forma imaginé que iba a suceder todo lo que ha sucedido, de ninguna forma. Al 1040 era un hobby, básicamente. O sea, yo escribía artículos, se los enviaba a las revistas de tecnología y les decía que por favor las publiquen y me bateaban. Me decían, estás loco, esto es una mierda, está muy mal escrito. Y de hecho era una mierda y estaba muy mal escrito. Pero poco a poco fui aprendiendo a escribir mejor y a enfocar un poco mejor mis ideas. Y por eso decidí empezar con el 1040. En 2004 yo puse un banner en el 1040. Como ya tenía cierta cantidad de audiencia, yo puse un banner. Y a inicios del 2005 yo ganaba más dinero con el 1040 que mi trabajo del mundo real, mi trabajo del día a día. Tampoco me pagaban demasiado en esa época, pero ya ganaba más dinero con eso. Entonces dije, vale, aquí hay algo interesante en lo cual yo podría seguir. Entonces decidí empezar con hipertextual. La idea de hipertextual era tratar de generar una fórmula comercial alrededor de algo que ya estaba funcionando comercialmente, que era el 1040. El 1040 ya ganaba una cantidad decente de dinero. Dije, vale, yo tal vez pueda repetir este éxito en otras publicaciones de otras temáticas. Entonces así empezó hipertextual, por esa razón. Yo no busqué financiamiento. Ojo. Yo me fui a España porque había como un ambiente muy incipiente de emprendedurismo. Se estaba hablando del tema, pero no se hablaba todavía de inversiones de la manera en la cual ahora se habla de inversiones. Pero cuando yo me fui a España, mi inversor, que es Martín Bersavsky, que es un argentino que vive en España hace mucho tiempo y ha fundado muchas empresas de mucho éxito, me hizo la propuesta de invertir en hipertextual. Y al final decidimos que sí, que era buena idea, que hipertextual reciba una inversión que nos permitía crecer lo suficiente o sin preocuparnos del dinero al menos durante los primeros 2 años, que fue lo que hicimos. Fue una inversión ángel, no fue demasiado dinero, ahora tal vez no se considera demasiado dinero, pero nos ayudó mucho a crecer sin preocuparnos del dinero, sin preocuparnos de que si estábamos ganando o no, o si estábamos vendiendo la cantidad suficiente de publicidad o no, con el equipo que estaba creciendo. Y así fue como pasó hipertextual a lo que es ahora. Ahora mi gran preocupación con hipertextual ya no es tanto si va a ser o no una empresa de éxito, que en mi opinión lo es, sino cómo hacer que hipertextual funcione de la mejor forma posible sin que yo me tenga que involucrar. Porque es como el sueño del fundador, que tu empresa funcione tan bien aunque tú no estés. Y es muy difícil porque, ¿sabes? Hace poco leí una entrevista a Aaron Sorkin, que es el que hizo The West Wing y el que hizo el guión de The Social Network, y le preguntaban a Aaron Sorkin cómo había reaccionado cuando le quitaron el proyecto de The West Wing. West Wing tuvo 7 temporadas y él hizo las primeras 4. Él escribió todos los capítulos de las primeras 4 temporadas de The West Wing, ¿vale? Las últimas 3 no. Y él le decían que él contaba que cuando le quitaron el proyecto, porque Aaron Sorkin era un tipo que era un drogadicto de mierda y entró en rehabilitación y le dijeron que por favor abandonara el proyecto de The West Wing. Cuando sucedió esto, él contaba que vino el creador de Seinfeld y le dijo, nunca más veas un episodio de The West Wing,
Porque si es malo, lo vas a odiar. Y si es muy bueno, lo vas a odiar más, probablemente. Porque te das cuenta que las cosas funcionan aunque tú no estés. Y es un poco el dilema que un fundador tiene. Porque te encantaría que las cosas funcionen tan bien, aunque tú no estés. Pero si empiezan a funcionar tan bien, aunque tú no estés, te das cuenta que tal vez no eres muy necesario, ¿sabes? Pero es muy importante, dejando el ego a un lado, es muy importante que la empresa o que la startup logre un punto de maduración lo suficientemente grande como para que funcione bien aunque tú no estés. Y es el punto en el cual yo me encuentro ahora. Yo llevo 9 años en Hipertextual, me encanta, es increíble y probablemente esté 20, pero cualquier cosa puede pasar mañana, ¿sabes? Y es muy importante que las cosas funcionen aunque yo no esté. Y ese es el punto en el cual yo me encuentro ahora con Hipertextual. Bueno. Hola. Buenas noches, acá de este lado. Ajá. Tengo una duda respecto más a justo lo que mencionabas ahorita del modelo, pues ahora sí que de negocios. Sobre todo aquí en México, digo, bueno, obviamente por mi contexto, está habiendo un boom de páginas web, de muchos sitios de contenido, pero justo todos pues tienen el mismo problema de cómo lo pueden seguir financiando. Entonces digo, ya mencionaste un poquito que tuviste un inversionista, pero ¿qué otro aspecto justamente de tu modelo ahora sí que nos recomendarías para seguir manteniendo todo esto que está en la web? Porque a fin de cuentas son muchos sitios que de una u otra forma aportan pues casi lo mismo de distintas maneras, y para las marcas a fin de cuentas es una página más. No entiendo tu pregunta. Perdón. Sí, o sea, ¿qué otra característica, o sea, para poder financiar un sitio web? Porque a fin de cuentas no todos consiguen un inversionista. Claro, pero depende mucho de la web. Si estás hablando de una web de contenidos como las de Hipertextual, nosotros tenemos básicamente 3 líneas de negocio, ¿vale? Publicidad, la publicidad tradicional que ustedes ven todo el tiempo cuando entran a Hipertextual. Esto que ahora le llaman, que no sé si aquí le llaman así, bueno, nosotros hacemos contenido para clientes, ¿vale? ¿Qué sucede? Imagínate, viene HTC, que fue un cliente nuestro durante un par de años. Viene HTC y dice, mira, nos parece de puta madre lo que tú estás haciendo ahora mismo con el 1040, con celulares, con gizmología y tal. Queremos eso. Es como normalmente vienen. Queremos eso, pero lo queremos para nosotros. Entonces, Hipertextual lo que hace es crear un blog de marca con todo nuestro expertise, con todo nuestro conocimiento de cómo hacer contenido interesante, o lo que nosotros consideramos interesante, para la marca, ¿vale? Esa es una segunda línea de negocios. Nosotros tenemos varios clientes de ese tipo. Ahora mismo tenemos a Ford, tenemos una aerolínea que se llama Vueling, que es una aerolínea de bajo costo en Europa, a Telefónica, Marriott, los hoteles Marriott, HTC fue cliente nuestro, pues algunas otras marcas, Sony, con Sony hemos hecho cosas, ahora estamos haciendo cosas con LG, con LG. Esa es la segunda línea de negocio. La tercera línea de negocio es consultoría. Y suele ser el cuestionamiento de un cliente de cómo hablarle de manera muy cercana a lo que ellos consideran que son sus clientes potenciales. Que también es una consecuencia de cómo es Hipertextual. Hipertextual tiene, en mi opinión, tiene mucha cercanía con nuestra audiencia, ¿vale? Tratamos de hablar mucho con nuestra audiencia en los comentarios, en la medida de lo posible, en redes sociales. Y las marcas ven eso y nos buscan mucho para hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Si yo viviera solamente de publicidad, probablemente sería 1/3 de la empresa que soy ahora mismo, porque no da para tanto. De hecho, la publicidad la publicidad online, tal y como se concebía hace 5 años, ya nunca va a volver a ser como es. Ya nunca vas a ganar tanto dinero con publicidad como se ganaba hace 5 años. Eso ya se fue, ya está del otro lado. Branded content, que es lo que le llaman a esto de hacer contenido para empresas, es una vía de negocio maravillosa y hace
Hoy por la mañana estaban hablando de videojuegos independientes, @BillBenny, no sé si lo siguen, pero él dio una charla sobre videojuegos a la 1 de la tarde, a las 11 de la mañana, 11:30, y él hablaba de cómo muchas empresas de videojuegos, además de hacer contenido propio, tienen que hacer juegos para empresas, para financiarse el estudio. Entonces tú lo que haces es vas con Coca-Cola o vas con, no sé, con el gobierno de Zapopan y le ofreces un videojuego que de cierta manera es branded content, ¿no? Es contenido que está brandeado por una empresa. De esa manera financias el estudio mientras estás desarrollando un juego que puede o no funcionar. Lo mismo sucede con hipertextual. Nosotros tenemos contenido propio, trabajamos muy fuerte en hacer contenido que consideramos que es de calidad, no nos casamos con ninguna empresa, nada del contenido que publicamos es para quedar bien con ninguna empresa, pero también trabajamos en publicaciones para otras marcas, en donde ellos hacen lo que les da la gana. Nosotros los ayudamos, los asesoramos, les decimos qué es lo que debería ser bueno, ellos al final lo pueden aplicar o no, generalmente nos hacen caso, en algunos casos particulares no del todo, pero de esa manera mantenemos una separación entre el contenido propio y el contenido de las marcas. Funciona muy bien, funciona muy, muy bien. Y yo sé que el tema del branded content es una fórmula de financiación para empresas pequeñas maravillosa. Porque si tú tienes un muy buen expertise, es muy probable, sobre todo cuando hablas de contenidos, es muy probable que una empresa lo quiera tener. Porque las empresas necesitan acercarse con su audiencia más allá de la publicidad. Por el mismo hecho de que la publicidad, tal y como la conseguimos, cada vez tiene menos efectividad. Ahora, eso es en el caso de hipertextual. Si vas a hacer una plataforma, pues no tiene ningún sentido hacer branded content, ¿sabes? A menos que le des un espacio en tu plataforma a una marca como hacía Twenty, que es esta red social que ahora se ha convertido en una marca de telefonía, porque tiene mucho acercamiento con los jóvenes en España. Twenty era una red social muy exitosa en España y una de las maneras de financiar la red social era crear lo que ahora conocemos como las páginas de Facebook. Twenty lo tenía hace mucho tiempo, pero eran páginas particulares para ciertas marcas, entre ellas Telefónica. ¿Vale? ¿Más preguntas? ¿Acá alguien tiene una pregunta por acá? Acá. ¿Quién tiene el micrófono? Sí, bueno, mi pregunta es, ¿cómo has sentido tú que se contrajo el alcance del blogging a partir de la explosión del microblogging, a partir de la explosión de Twitter? ¿Cómo lo has sentido tú? ¿Cómo te ha afectado y cuánto sientes que te ha afectado pues, el microblogging, digamos? Vale. Las webs de contenido generalmente tienen 3 fuentes de tráfico. Buscadores, que suele ser la mayor, enlaces desde otras webs y el contenido y la fuente propia, es decir, gente que escribe el URL en el navegador, ¿no? Gente que entra directamente a la web, a la publicación. Esas son generalmente son las 3 fuentes de ingreso de tráfico, ¿vale? El SEO es súper importante porque estás tratando de optimizar tu contenido para buscadores, porque normalmente es la fuente número 1. Y llegaron las redes sociales, llegó el Twitter y llegó Facebook. Y ahora mismo en hipertextual, y yo sé que en muchas otras publicaciones es igual, las redes sociales se han convertido en la segunda fuente de tráfico. O sea, no solo no nos ha afectado, sino que nos ha beneficiado tremendamente. Y yo creo que en 1 año y medio, 2 años, el tráfico que nos viene de redes sociales va a ser mayor al tráfico que nos llega desde buscadores. Lo cual es muy interesante porque es muy orgánico. Es gente que viene porque alguien le ha recomendado un contenido o porque ha hecho clic en un título que le ha llamado la atención, a diferencia del buscador. Muchos buscadores la gente llega por accidente. Están buscando, es habitual leer que te llega una persona buscando, no sé, fotos de caballos decapitados, ¿no? Y que llegan por accidente a un artículo sobre el iPhone 5, ¿no? Hay mucho visitante accidental por el tema de los buscadores.
con las redes sociales es contenido recomendado. Entonces es contenido con más valor y son usuarios que tienen más valor porque no solo leen, probablemente visitan más artículos, suelen tener esto le llaman bounce rate, suelen visitar más de un artículo si vienen de redes sociales y suelen interactuar más en comentarios porque vienen con la idea de interactuar, porque vienen de interactuar de las redes sociales, vienen de interactuar del Twitter o del Facebook o en mucha menor medida de Google+. Entonces nos ha beneficiado mucho, no nos ha afectado. Y se ha convertido en un canal de conexión cercana con nuestra audiencia. Es decir, todos nuestros editores tienen Twitter y suelen estar constantemente hablando con gente que es su audiencia al final del día. ¿Sabes? Entonces sí que nos ha beneficiado un montón. Acá. ¿Ya? ¿Ya? Una más. Última pregunta. Hola Eduardo, sí, rápidamente, mi nombre es Edgar. Ya sabemos que hay muchos contenidos web, ¿verdad? Pero la pregunta es para los que no conocen o sabiendo que hay otros medios de contenido como Firewire o Sataka, ¿por qué al 1040 o por qué ver hipertextual? Voy a ir de vendedor. Yo creo que hipertextual tiene una cosa que mi competencia no ha logrado encontrar y es generar contenido que yo, insisto, que yo considero que tiene mucha calidad. La calidad es muy un punto de vista. Ustedes pueden considerar que hipertextual escribe pura mierda, pero en mi opinión escribimos contenido de calidad sin caer en los tópicos de siempre, sin escribir lo mismo que todo el mundo escribe. Para mí es muy importante y es algo que yo hago mucho énfasis con mi equipo de editores es si vas a hablar del iPhone o si vas a hablar de Android, no solo hables de eso, explica por qué. Da contexto, cuenta por qué te parece bien o por qué te parece mal. Nos suelen acusar de ser poco... esto es algo que me dicen mucho en Twitter, ¿no? Que somos muy poco imparciales. Y somos muy poco imparciales, somos muy parciales. Pero yo creo que es parte de lo que hace hipertextual. Hipertextual, que contamos desde un punto de vista muy personal por qué algo está bien o mal, siempre y cuando esté justificado. ¿Vale? No nos cortamos. En España dicen esto, no te cortes. O sea, no estamos pensando, ¿se va a enojar la marca? ¿Sabes? La gente al final, cuando vas creciendo tienes mucha relación con las marcas y viene el tipo de relaciones públicas y te dice, oye, ¿por qué publicaste eso? Nunca estamos pensando en esos términos. Nunca decimos, si decimos que algo es una mierda, decimos por qué. Nunca voy a decir, esto es una mierda y punto. Entonces, por eso yo creo que hay que leer hipertextual. Pues, suena vendedor, estoy sonando vendedor. Pero esa es la gran diferencia, en mi opinión. No es diseño, no es el tipo de audiencia, porque al final compartimos mucha audiencia, es que tratamos siempre de contar por qué de la manera más honesta posible. Puede que no estés de acuerdo, y muchas veces no están de acuerdo, y nos lo hacen saber a punta de troleo, pero tratamos siempre de ser honestos. Muchísimas gracias. Eduardo, antes de que te nos vayas, aquí en Campus Party estamos teniendo una dinámica. La dinámica se llama el Iron Geek. Eso se trata de que es el campusero más completo, el campusero que más participa, el campusero que más atiende a los eventos, talleres y retos. Entonces el premio del campusero del Iron Geek lo que tiene es un viaje pagado todo a Brasil al Campus Party que sigue y aparte una bata firmada por todos nuestros ponentes magistrales. Entonces te pediría por favor que nos firmaras la bata para el Iron Geek, ¿no? Sí les pido a los de streaming que si lo pueden grabar en la mesa de acá. No, gracias a ti. Un aplauso, muchachos.